Ya. Entonces, comenzamos. Estamos en la introducción 3.0 de las clases. La idea primera era hacer una previa eh, de dar como un marco general. Luego hicimos una introducción y ahora la idea es poder repasar esta introducción porque no es algo simple de entender y para mí es muy importante que se entienda en una dirección en particular, que es desde la esencia hasta lo que nosotros estamos viendo aquí, que es un mundo físico. Así que por favor, pasemos a el otro grafiquito. Hay muchos grafiquitos muy bonitos, de lo que ya hemos introducido anteriormente. Y estamos en el diagramita. ¿Puedes poner el otro diagramita más grande si quieres? Ese. En el cual puede dibujar ahí cuál es el mundo de las almas, así como circunferenciándolo perfectirijillo. Entonces, partimos hablando de el mundo de las almas o el mundo del alma espiritual o el mundo espiritual, llamado Atzilut en hebreo, en el cual tenemos tres grandes esferas. Entonces, arriba de esta esfera hay algo llamado el Or Ein Sof. ¿Se alcanza a ver? Aquí no se ve en esta pantalla. Ah, perfecto. El Or Ein Sof es eh, luz del vacío infinito o vacío de luz infinita. Y eso vendría siendo lo más cercano a lo que nosotros podríamos decir que es Dios. Entonces, el universo, Dios, eso vendría siendo eso que está por allá. El infinito está allá. Y luego viene la primera esfera que es Keter, que vendría siendo eh, la emanación primordial de la creación, luz al estado puro. Entonces, aquí hay pura luz. Antes ocurrió un llamado Simsum, que es el vacío que podemos ver. Y luego está el resto de las cosas que vemos. Entonces, yo decía anteriormente que esto es muy similar como nosotros funcionamos. Entonces, en Keter está por ejemplo, la cualidad de la voluntad. Por tanto, así como Dios tuvo una voluntad, toma de esta fuente de energía infinita y la molda. Entonces nosotros generalmente en el mundo físico vemos que tenemos bolitas de Lego y vamos poniendo una bolita de Lego sobre otra, un bloquecito, y construimos algo. Aquí es al revés. Aquí tomas el infinito y empiezas a oscurecer. Y lo mismo pasa con nosotros. Vuelvo al tema de la voluntad. Cuando uno está en nada, no hay voluntad y las posibilidades son infinitas. De pronto puede que aparezca una voluntad. Tengo la voluntad de crecer espiritualmente. Entonces eso ya va a marcar una pauta. Si tengo esa voluntad, van a haber cosas que voy a dejar de hacer en pos de mi voluntad. Y luego vienen otros aspectos que en este caso está la Sefirot Jochma, llamada en una traducción sabiduría, por otro lado Binah, que es inteligencia. Entonces acá se hablan de dos grandes aspectos que también están en nosotros. Entonces por un lado la Jochma podría ser nuestra imaginación, nuestra intuición o incluso cierta capacidad de imaginar eh, un proyecto que tiene que ver con esta voluntad. El ejemplo era el crecimiento espiritual. Entonces, uno no sabe realmente cómo va la cosa, pero ya hay una voluntad. En mi imaginación, tal vez deba buscar un maestro. Entonces, eso ya es una imaginación. ¿Me pones pausa? Entonces, ¿en qué quedamos?
Estábamos hablando de Jochma y Binah. Entonces, por un lado está la imaginación, dábamos el ejemplo de una buena voluntad, la voluntad de crecer espiritualmente. En mi imaginación, algo hay que hacer, estudiar libros, tal vez buscar un maestro. Eso es una imaginación. Y la Binah va a hacer esta parte intelectual que corta el queque, por decirlo de alguna forma. Entonces, de lo que yo me imagino que podría ser, la Vina va a buscar las posibilidades. Entonces, ya, yo vivo en Chile, quiero buscar un maestro. ¿Hay maestros en Chile? Tal vez, voy a buscar. ¿Hay libros? Tal vez, voy a buscar. Entonces, así, de alguna forma muy banal, funcionaría el árbol de la vida para algo tan simple como una voluntad en particular, que es el ejemplo del crecimiento espiritual. Bajemos, por favor. Entonces. Eso sería el mundo de el alma. De alguna forma pasó exactamente lo mismo con nosotros y el alma decide bajar a este cuerpo porque hay todo un proyecto. Eh, Subrayame o sea, circunválame, escríbeme, ¿cómo sería la palabra para el mundo de Beria, que es el mundo que lo llamamos intelectual, el mundo del intelecto? Entonces aquí van a haber otras tres esferas. También puede ser como el mundo de los sentimientos, como que hay emoción y hay mente al mismo tiempo, ya una cosa más intermedia. Entonces por un lado está el Gesed, que lo traducimos como bondad. Por otro lado está la Geburah, que lo traducimos como el rigor, como lo que pone límites. Por un lado se dice que está el deseo egoísta y por otro lado se dice que está el deseo bondadoso. Y al centro está lo que se llama Tiferet, traducido como belleza, que es lo que equilibra estas dos. Entonces, en este mundo pasamos a un nuevo nivel de filtro en el cual va a estar por un lado el deseo, lo que tú quieres, el otro va a ser cómo ayudar a los demás, y en el medio va a ser cómo está este equilibrio, la armonía. Una traducción que tiene es la de, eh, bueno, hablando de belleza, la palabra que más cercana que nosotros conocemos es la calocagatia, que es una palabra griega que habla de que la belleza es algo que es ético y estético. Otra palabra para Tiferet traducida es la misericordia y de alguna forma habla como entre este deseo de dar y recibir hay algo intermedio que vela por el bien de los demás y mi propio bien. Si estamos en desequilibrio, nos podemos ir muy por el lado del bienestar de los demás en detrimento de nosotros y eso por tanto no es bello. No es bello si solamente los demás salen ganando y yo no, o viceversa. No es bello si solo yo salgo ganando y los demás pierden. Por supuesto, hay casos extremos en el cual uno se puede sacrificar y sacrifica su vida por salvar la de otro, lo hace la hormiga. Eso es ético. Entonces, acá no hay extremos. Eh, Cuando nosotros meditamos, por ejemplo, hablamos de muchos sentimientos. Es importante incorporar esos tipos de sentimientos que hablamos en las meditaciones en nuestro día a día, en nuestros proyectos. Entonces, aquí, por ejemplo, estábamos hablando del despertar espiritual. Esa era la voluntad. Pasamos por los dos factores que mencionamos anteriormente y ahora el ejemplo sería, ¿cómo ayudo yo a los demás en mi despertar espiritual? Muy simple, el solo hecho de que yo vaya creciendo, me haga una persona más pacífica, amorosa, etcétera, ayuda. El deseo egoísta es yo, por ejemplo, sentirme mejor, ser una persona más pacífica o incluso adquirir poderes y dones espirituales. Y el Tiferet vendría siendo la cualidad que de alguna forma va a siempre estar permeando entre estas dos, que no se vaya a ningún extremo. Entonces, un ejemplo aquí es simplemente pensar y sentirme en unidad. Tal vez sentiré un poco avanzado, pero por lo menos pensarlo. Eh, Vamos avanzando a la siguiente esfera.
Entonces, sentimientos de amor incondicional, de conexión con el todo, son cosas que nosotros por libro, de alguna forma, ya las sabemos. En la práctica va a ser un poquito más difícil, pero son cosas que uno busca poder obtener para conectar con estas tres esferas anteriores. Si algo no nos causa paz o si alguna cosa destruye nuestra paz, la voluntad puede que haya que cambiarla o algo que haya que cambiar en el actuar, tal vez, en el proceder. Muy bien, ahora entonces tenemos enmarcadito el mundo de Yetzirah, que vendría siendo un mundo ya más plenamente emocional. A la derecha partimos con Netzach, que se suele traducir como victoria, y a la izquierda Hod, que se suele traducir como gloria. La victoria tiene que ver con aspectos eh, como la persistencia de un proyecto, en el caso de la voluntad del despertar espiritual, un buen Netzach va a ser, como está escrito en pantallita, la autoestima y la perseverancia. Entonces, si uno tiene buena autoestima espiritual, uno va a perseverar, porque uno sabe que puede llegar a alcanzar avanzados estados de conciencia. Si uno tiene maestro, uno sabe que puede ser tan bueno y mejor como su maestro. Entonces, todas esas cositas te van dando una emoción que te permite perseverar, una cosa que te motiva. Eh, y si por ese motivo las energías cambian y uno se siente un poquito más agotado, menos motivado con un tema, ahí uno es donde aplica lo que anteriormente sería como la gebura, la disciplina. Entonces ahí uno va permeando esta esferita. Cuando falta motivación, buenas son las quebradas anteriores para poder perseverar, pero siempre, por supuesto, sin dejar de cultivar la autoestima. Generalmente, cuando hay poca perseverancia en algo, es porque ya hay un problema de autoestima. Y la autoestima que estamos hablando en este ejemplo es la de un ser iluminado. Entonces, si eso no nos motiva, entonces ya se rompió la voluntad principal. Entonces, no hay que pasarla a llevar. Y por otro lado, a la izquierda tenemos otro aspecto de la autoestima que vendría siendo como una humildad y, y esta humildad no es cualquiera realmente, es una humildad muy particular, es algo que realmente requiere de estudiar porque generalmente tenemos ideas preconcebidas de lo que es humildad. En Chile, por ejemplo, la idea preconcebida de humildad suele ser como una especie de complejo de pobreza. Literalmente dicen, oh, qué humilde esa persona cuando es pobre. Y por supuesto eso no es humildad. De hecho, en Torah está prohibido ser pobre. Dios dijo que nos prohibía ser pobres. Y por supuesto no es que nos vayan a castigar por ser pobres, no. Pero es una forma de decir que no nos podemos dejar estar, que no podemos ser ignorantes. Porque eso también es ser pobre, no puede ser muy millonario y ser pobre de todas formas. Entonces, por sobre todo, hay que tener una humildad que de alguna forma reconozca esta autoestima de que tenemos el potencial de ser un ser iluminado en esta vida y que de alguna forma ya lo somos, que tenemos nuestra chispa divina adentro. Y por otro lado está la humildad de no creerse más ni menos que nadie. Eso es muy importante en un proyecto. Si uno de alguna forma se siente por debajo de las demás personas o por encima de las demás personas, eso siempre va a ser un problema, especialmente en el despertar espiritual, que es lo que estábamos poniendo como ejemplo. Si yo me creo menos que el Buda, no voy a poder motivarme a poder alcanzar el estado de budismo. Y si yo me creo mejor que el Buda, no le voy a escuchar nada, porque voy a ser una persona arrogante que cree más en lo que su propio ego o excusas le digan. Entonces algunas personas van a decir, no, los seres espirituales me dijeron tal cosa y puede que lo hayáis escuchado, pero no quiere decir que sea verdad o que esos seres espirituales sean de luz. Entonces, generalmente cuando hay algo que te impide un proyecto de luz es porque no es verdadero. Y otra cosita que está en pantalla, la gratitud.
Entonces, en un proyecto es importante, por ejemplo, ver cómo la gratitud se cultiva. Entonces, ¿cómo cultivo yo la gratitud en mi proyecto de despertar espiritual? Tuve la voluntad de querer emprender el camino espiritual. ¿Qué gratitud puedo aplicar en esto? ¿Cómo conecto con la gratitud en este proyecto? Y la gratitud puede conectarse de muchas formas. Una de esas es la gratitud de estar vivos para que sea posible, la gratitud de que existan maestros eh, para poder guiarnos, que existan libros. Entonces, nuestro proyecto ya conectó con la gratitud si logramos estar agradecidos de eso. Para mí personalmente fue como una especie de choque al sistema esta parte de la gratitud, porque siempre fui muy crítico, mi familia era muy crítica, entonces la gratitud era algo como que prácticamente no existía. Y ya en el camino espiritual y todo, no me había detenido seriamente a reflexionar sobre lo tan grato que puedo estar respecto a que estoy vivo y por tanto puedo estar estudiando, meditando, reflexionando, porque si estuviera muerto no puedo hacer nada de eso. No voy a poder leer libros, no voy a tener maestro. Y alguien me podría decir, no, es que no se necesita. Por algo estamos aquí. Las personas que creen que no se necesita, personalmente yo creo que se equivocan y que sí es muy necesario. Y si no, probablemente nos toque reencarnar, en ando a saber qué cosa. Dicen muchas escuelas de que si uno se comporta de manera inapropiada y no estudia, le toca una vida como animal. Porque ¿qué es lo que nos diferencia del animal? Esforzarnos en el despertar espiritual. De lo contrario, simplemente somos personas que están viviendo para la comodidad, pasarlo bien, buscar la felicidad tal vez, pero sería. Entonces, lo que realmente nos diferencia de los animales es esta capacidad de poder estudiar espiritualmente. Y por eso tenemos que ser muy gratos de esta encarnación. Yo no estaba muy grato con esta encarnación. Era un humano muy ingrato y poco agradecido con ser humano y estar en este mundo y todo eso. Siendo que tenía la posibilidad de estudiar desde internet. Mi maestro, el Amarrichi, por ejemplo, él tuvo que viajar a la India para conocer sus maestros. Yo lo tengo ahí en YouTube. Entonces, ¿cómo no voy a ser agradecido? Y bueno, y finalmente tenemos Yesod, eh, que más que ser algo que permee entre las dos anteriores, como ha sucedido en las esferas superiores, esta esfera en particular es como una especie de embudo de todo el árbol, finalmente, que va a ser la que reciba lo del resto y finalmente va a ser un filtro. Y ese filtro también de alguna forma es emocional. Muy bonito dibujo. Estamos listos ahí con la copita menstrual. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo filtra este Yesod? De alguna forma va a filtrar con muchos factores, los factores sociales, factores de nuestra imaginación, factores de cómo cuidamos nuestra energía sexual, cómo cuidamos nuestros sueños. Entonces, generalmente no cuidamos mucho eso y nos desconectamos de Yesod y todo lo que estaba de allá para arriba, de alguna forma, no baja bendición a este mundo. El proyecto no se logra concretar, el proyecto se llena de dificultades. Entonces yo conozco muchísimas personas, muchísimas, que he conocido a lo largo de mi vida, que han decidido en su Keter emprender el camino del despertar espiritual. Y por a veces motivo de bloqueos en el árbol, tienen dificultades, pero quienes tienen bloqueos en Yesod no suelen perseverar en lo absoluto, o sea, duran muy poquito. Siempre tienen problemas graves en la vida y fácilmente el samsara les gana y se van a otras cosas, a apagar incendios o a la buena vida, etcétera. Entonces, hay hartas cositas que se pueden mejorar en nivel de conducta para conectar con Yesod. La palabra Yesod
En hebreo se puede leer como Yud Sod, como el secreto de la Yud. Entonces, en esta esfera entera se podría decir que está el secreto del árbol de la vida. Nosotros estamos enseñando el árbol de la vida, ya que hay una sola esfera que como que resguarda el secreto, porque Sod en hebreo es secreto. Así que es una esfera muy importante que ya vamos a ver. Y finalmente tenemos el mundo de acción, Malhut. Se suele traducir como el reino. Entonces arriba estaba Keter, que es corona, y ahora está el reino. Entonces por ahí arriba estaba el rey y acá abajo está el reino. Entonces, como sabemos, el rey está en su trono y el resto de las personas están en el reino. Y el resto de las personas son las que hacen las cosas. Entonces, básicamente es como lo mismo con nosotros. Anteriormente estábamos hablando de únicamente cualidades internas. Y ya Malhut es llevar a cabo físicamente. ¿Qué sucede? Sucede que nosotros creemos que de alguna forma estamos haciendo las cosas eh, a decisión propia, a voluntad propia, eh, con nuestras propias ganas y esfuerzo. Y la verdad es que en realidad todo lo que ocurre en el mundo de el reino, el mundo físico, el mundo de acción, es una sombra de los otros mundos. Eso es lo que dicen los maestros hebreos. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Entonces, todo lo que sucede aquí, lo que aparentemente para nosotros es tomar una decisión, por ejemplo, si yo tomo la decisión de tomar este micrófono y moverlo, aparentemente es una decisión para mí que la acabo de tomar mientras que voy explicando en la clase, pero de alguna forma, en realidad hay un montón de cosas previas que ya habían sucedido. Una de esas es que suceda esta clase. Entonces, que esta clase haya sucedido o no, de alguna forma depende de un montón de factores que estaban en los planos superiores y se alinearon, exacto, causas y condiciones, y se alinearon de alguna forma todas las energías, todos los astros y se condensaron en este día. Entonces, todo lo que pasó en este día, de alguna forma, son previas causas y condiciones que dan paso a esto y a que a mí se me haya ocurrido tomar el micrófono para hacer un ejemplo. A ese nivel de, de diferencia estamos hablando entre Yesod y el resto de la esfera y Malhut. Entonces, incluso un cambio de conducta de alguna forma requiere de cierta conexión con los planos superiores. Por eso decía anteriormente que si hay problemas con Yesod, generalmente como que prácticamente no hay vuelta atrás. Una persona que quiera cambiar sus conductas, por ejemplo, una persona que es adicta al alcohol, una persona alcohólica, no va a poder salir de su conducta a no ser que de alguna forma tenga una voluntad, tenga una buena imaginación respecto a cómo es esto de dejar el alcohol, tenga una conciencia clara de los beneficios de dejar alcohol y por otro lado, los maleficios de beber alcohol y así, sucesivamente en cada esfera. Entonces, ¿cuál es el problema? Especialmente con el ejemplo que di del alcohol, es que el alcohol suele destruir el yesod y te suele empujar hacia mala conducta sexual, hacia mala imaginación, hacia mala sociabilidad y ni hablar de los sueños. O sea, las personas se suelen borrar y se acuerdan de los sueños. Entonces, es un gran conflicto. O sea, hay que ayudar mucho a una persona que está ya atrapada sin Yesod. O la persona se tiene que ayudar mucho a sí misma para después poder cambiar una conducta en el mundo físico. Por eso es que nos cuesta tanto. Nos podemos prometer cambiar una conducta en un día y al día siguiente o a los 2 segundos después estamos cometiendo el mismo acto. Porque de alguna forma muchas veces nos quedamos muy en lo superficial. Entonces, Malhut vendría siendo la superficie. Y todo lo demás es lo que realmente está influyendo. Entonces se dice que en el mundo
El universo, 99% son las esferas superiores y solo un 1% vendría siendo Malhut. Así que lo mismo con nosotros. El 99% lo ponemos nosotros en nuestro mundo interior y en nuestro subconsciente. Entonces ni siquiera tenemos acceso directo. Ahora yo estoy despierto, estoy hablando, pero no tengo acceso directo al 99%. Tal vez si me pongo a meditar tenga suerte y pueda conectar un poquito con este 99%, pero en general no, nos cuesta mucho. Y cuando estamos en los sueños, tenemos más acceso a ese 99%, pero menos acceso al 1%, entonces como que no, nos cuesta. No, si no lo hacemos a través de meditación, realmente no hay un acceso muy consciente al subconsciente. Entonces se diluye con facilidad, uno se despierta y ni se acuerda de los sueños. Entonces ahí estamos como peloteándonos con el tema del subconsciente. Importante ahí meditar, muy importante, eh, terapia incluso. Creo que todos debiésemos pasar por un buen proceso terapéutico y tal vez nunca acabar. Creo que es muy sano. Entiendo que hay condiciones económicas y otras condiciones que pueden hacerlo un poco difícil, pero siempre es bueno y positivo ayudarse. Aprovecharlo. Así que así sería en hiperresumen acelerado cómo se manifiesta el universo. Entonces aquí hicimos un ejemplo con algo personal que podría ser darse en voluntad de crecer espiritualmente o emprender un camino espiritual. Pero de alguna forma es la creación entera la que está funcionando así. Entonces hay una voluntad primordial divina y luego se crea este mundo. La Torá dice que este mundo se creó en Bereshit Bara. O sea, primero, en el comienzo, algo llamado Elohim crea el cielo y la tierra, y después un montón de otras cositas. Ahí mismo está Elohim, están las letritas hebreas del nombre Elohim que aparecen en la Torá. Entonces, si se fijan, la Torá te está diciendo que el mundo partió aquí. Es muy interesante. Este mundo, porque nosotros estamos viviendo, parte de ahí. No tiene la de la derecha. Carece de Gesed. ¿Puedes subrayar, por favor, Gesed? Gracias. Carece de Gesed. Y Gesed es 72. ¿Y qué cosa es 72? Que nosotros vemos en clase. Los nombres de Dios. Clase 72 nombres de Dios. Entonces este mundo fue hecho con Elohim, pero a nosotros nos entregaron el Gesed, nos entregaron los 72 nombres de Dios. Y con un montón de sabiduría y cositas para poder traer este Gesed, que es la bondad, a este mundo. O sea, el mundo fue hecho con rigor y lo sabemos. Es cosa de ir a cambiarse a la naturaleza y vamos a ver cómo unos se comen a otros y pareciera que no hay piedad. Que de hecho sí la hay, mucha más que en nuestro rigor de humanos, con un sistema corrupto y lleno de trámites y cosas. Entonces, a todo este mundo, harta bondad tenemos que ponerle para acabar con la guerra, las catástrofes naturales y un montón de cosas que son tremendamente rigurosas. Así que ahí estamos nosotros. Esa es nuestra misión, al fin y al cabo. Así que ese sería el hiper resumen de conexión de arriba y para abajo. Como de la lucecita se va de alguna forma como achicando esa lucecita, apagando, poniéndole sombritas para que nosotros no estemos aquí de alguna forma encandilados. O sea, si todo fuera solo luz, no habría espacio siquiera para poder observar cosas. Sería luz directa en los ojitos. Se apagó la lucecita. Hablando de lucecita. Ah, se chamayin. ¡Upa! Está ardiendo esto. Bueno, lo podemos ver en otro momento. Así. Ah, ya sé por qué. Dame un segundito que esto es un poco grave. Ok.
Ya, sí, estaba haciendo cortocircuito el cable. Ok. Por eso estaba tan caliente el computador también. El cable USB de la lámpara se transformó en un calefactor. Ok, entonces ya esto lo hablamos, el mundo ideal Yo creo que está y bien, pero... hacia. Y estaríamos. Em, Muy bien, entonces ya estaríamos con esto por hoy. No, nos estamos viendo como siempre, por supuesto, en las meditaciones. Están invitados a entrar aquí en las clases que hacemos después de dar esta clase, la meditación. Hacemos todos juntos en comunidad. Y luego hay un espacio de reflexión. Les recuerdo que esto es un método de estudio. Estudio, meditación, reflexión no están separados. Juntos hacen un todo. Juntos hacen el efecto que decíamos que nos va a permitir dar pasitos en este peldaño del despertar espiritual. Así que sin más que decir, bendiciones. Shalom, shalom. Nos vemos.